Hola, ¿qué tal? En esta ocasión haremos una revisión del sistema coordenado cónico. Veremos la necesidad de llevar a cabo en una primera etapa una serie de pasos necesarios para plantear nuestro modelo físico y matemático al nuevo sistema coordenado. Es por ello que también en este momento nos podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Para qué estamos revisando los sistemas coordenados curvilíneos? Y para ello vamos a presentar la siguiente respuesta. Cuando tengamos un problema que resolver en la física, debemos de seleccionar aquel sistema coordenado que mejor se adapte a nuestro problema. Esto con la finalidad de aprovechar al máximo cualquier oportunidad o simetría presente en el mismo sistema. Debemos de recordar que se modifica una expresión que nos modela el fenómeno, tal como una ecuación diferencial parcial, como las que ya conocemos de distintas ecuaciones importantes de la física. De tal manera que con el cambio de sistema coordenado, la solución completa del problema será más fácil que cuando se resuelve en un sistema cartesiano. Cuando mencionamos que es más fácil la solución, significa que partimos de una ecuación diferencial parcial, que veremos posteriormente que se puede recuperar un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas normalmente las tendremos en esta forma estándar en el sistema coordenado y podemos aplicar lo que aprendimos en el curso de ecuaciones diferenciales 1. Y precisamente esta parte la veremos en general como siguiente etapa de la solución de un problema en el tema 2, que hemos llamado técnicas de separación de variables. Para ello hemos elegido un sistema de coordenadas cónico con coordenadas R, θ y lambda. Veremos las reglas de transformación, las superficies coordenadas cuando se intersectan los planos para las coordenadas cuando son constantes. Obtendremos el tensor métrico y los respectivos factores de escala. Verán que este desarrollo implica precisamente un estudio y una revisión de distintos conceptos. Las superficies constantes que se generan, los factores de escala, los operadores diferenciales, y por ello podemos entonces ya plantear nuestro problema, nuestro modelo con la geometría en particular que estemos manejando. Para el sistema coordenado cónico tenemos lo siguiente. En nuestra notación de índices, y1 va a ser igual a x, y2 va a ser igual a y, y3 será igual a z. Y en el caso de las coordenadas en el sistema cónico, x1 va a ser igual a r, donde r es mayor o igual que 0, menor que infinito. x2 es igual a θ, donde θ es mayor que b cuadrada, menor que c cuadrada. x3 es igual a lambda, donde lambda es mayor que 0 y menor que b cuadrada. Donde también se cumple la siguiente desigualdad. C al cuadrado es mayor que θ al cuadrado, mayor que b al cuadrado, mayor que lambda al cuadrado, y esto a su vez es mayor que 0. Las reglas de transformación, esta parte siempre la tendremos en el enunciado de nuestro problema, son las siguientes. La variable x en términos de r, θ y lambda son las siguientes. Es un cociente. Precisamente en el numerador tenemos el producto de las tres variables y abajo en el denominador tendremos el producto de b y c. La variable y está relacionada de la manera r entre b por un radical. La variable z también está relacionada con r entre c por un radical. De esta manera tenemos la relación con las coordenadas cartesianas y las coordenadas en el sistema cónico. Para identificar las superficies constantes debemos también de apoyarnos con la parte geométrica. En este caso, como ya conocemos las reglas de transformación, un primer paso es elevar al cuadrado las coordenadas cartesianas y ver qué podemos obtener. En este caso, elevamos cada una de las coordenadas x, y y z al cuadrado. Tenemos aquí las cantidades. Los radicales, en este caso al cuadrado, pues se cancelan. Más bien, sabemos que ya no tenemos la cantidad completa, ya no a la potencia, a la exponente 1/2. Y en este caso el siguiente paso natural es sumar las expresiones. En este caso tenemos esta suma de 3 fracciones y para ello pues tendremos que resolver todo este desarrollo. En este caso recomendamos que debemos de realizar toda esta serie de operaciones con mucho cuidado, con paciencia, porque precisamente si tenemos un cambio de exponente, de signo o algún elemento que omitamos, el resultado a que lleguemos va a ser otra cosa completamente distinta. Es por ello que debemos de llevar a cabo todo con mucho cuidado.
Bien, vemos que tenemos un factor r cuadrada en cada uno de los términos, podemos factorizarlo, de tal manera que en esta primera simplificación dentro de este corchete tenemos efectivamente, seguimos con una suma de 3 fracciones, pero ahora podemos manejarla quizá con más cuidado. En particular nos vamos a fijar en estos elementos que tenemos: el segundo sumando, 1 entre d al cuadrado por este factor, más 1 entre c al cuadrado por este otro factor. Y entonces, de esta manera, si nos enfocamos en estos dos términos, el siguiente paso que es necesario es hacer todo el desarrollo algebraico de cada uno de los términos. Vamos con el primero, es decir, con este de teta al cuadrado menos b al cuadrado, de tal manera que haciendo el desarrollo explícito, pues vemos que tenemos términos elevados a la cuarta potencia, términos que multiplica tanto a teta cuadrada, lambda cuadrada, teta cuadrada con b cuadrada, lambda cuadrada con b cuadrada. El denominador nos conviene dejarlo de esta manera. Y de esta manera, si ya tenemos este desarrollo en el numerador, podemos extender los términos y ahora nos quedamos con 4 sumandos, en donde tenemos un factor en el numerador teta cuadrada, lambda cuadrada y b cuadrada. Hacemos lo mismo con el segundo término. Vean que si es necesario hacer quizá en un primer momento todo este desarrollo algebraico con mucho cuidado. Nuevamente tenemos 4 términos, pero ahora el denominador vean que cambia. ¿Por qué? Porque tenemos este factor c cuadrada por c cuadrada menos b cuadrada. Algunas partes se cancelan tanto el numerador como el denominador, y por ello nos quedamos con esta expresión. Y bien, ahora ordenamos de manera conveniente, y al sumar estos dos términos, es decir, los 4 del primero más los 4 del segundo, llegamos a esta parte. Tenemos términos que tienen términos teta al cuadrado más lambda al cuadrado, términos con teta cuadrada, términos con lambda cuadrada, un término con b cuadrada y un término con c cuadrada. Entonces, lo que hay que hacer nuevamente es desarrollar algebraicamente esta expresión. Entonces, del primer término, es decir, los que involucran a teta cuadrada, lambda cuadrada, podemos hacer lo siguiente. Expresamos cada uno de ellos de manera en donde encontramos en el denominador el mínimo con múltiplo, y después hacemos la suma de fracciones como sabemos hacerla desde hace tiempo con álgebra. Y bien, entonces ahora lo que podemos hacer es factorizar este término teta cuadrada, lambda cuadrada, y nos quedamos con términos con c cuadrada y b cuadrada. Nuevamente hacemos un desarrollo. Aquí vemos que podremos obtener un c a la cuarta potencia, un producto de c cuadrada por menos b cuadrada, luego tenemos un b cuadrada por b cuadrada, me dará un b cuarta, luego un término con el producto de b cuadrada c cuadrada, y lo más seguro es que obtengamos de esta suma de productos, obtengamos un binomio al cuadrado. En la parte de abajo tendremos exactamente la misma parte, y efectivamente en el denominador tenemos un binomio al cuadrado, b cuadrada menos c cuadrada, pero con un signo negativo. Y en la parte de arriba, este desarrollo nos da exactamente este mismo binomio, pero con signo positivo, de tal manera que se cancelan y nos quedaría este término nada más. De tal manera que el resultado de esa primera, de la suma de dos fracciones, nos devuelve menos teta cuadrada, lambda cuadrada, entre b cuadrada, c cuadrada. Y nos quedan pendientes de resolver los otros términos de la suma. Aquí en este punto vamos a abreviar el álgebra, es decir, vamos a presentar directamente los resultados, pero ustedes pueden hacer todo el desarrollo y efectivamente comprobar que para los términos que involucran a teta cuadrada, pues la suma nos da un 0. Los términos que involucran a lambda cuadrada también nos devuelven un 0. Y el último término que involucra a b cuadrada con c cuadrada nos devuelve un valor de 1. De tal manera que la suma inicial de tres términos que nos da la suma de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada va a ser igual a este producto de r cuadrada, que era un factor común, más 1, eso nos da r cuadrada. Y de tal manera que hemos encontrado una expresión que nos define una familia de esferas concéntricas de radio r que parten del origen, siendo esta la primera superficie coordenada en este sistema cónico. Tendremos que obtener las otras dos superficies coordenadas cuando hagamos constante a teta y hagamos constante a lambda.
Efectivamente, para cuando θ es una constante, sabemos que θ es mayor que 0, entonces podemos revisar lo siguiente. Tenemos un cociente para la coordenada x, y y z, hacemos el cociente con respecto a θ cuadrada menos b cuadrada y θ cuadrada menos c cuadrada. Y esto nos da un valor igual a 0. Esta expresión nos define una familia de conos, precisamente, que es la segunda superficie coordenada. En este caso, ustedes tendrían que realizar toda la álgebra necesaria para demostrar que esta suma es efectivamente igual a 0. Aquí el factor importante es determinar que, bueno, sabemos que θ cuadrada es mayor que 0, entonces por eso no tenemos ningún inconveniente en hacer este cociente. La última superficie coordenada pues será cuando lambda sea una constante. Nuevamente sabemos que lambda es mayor que 0 y también entonces podemos ahora tener en el denominador lambda cuadrada, que también entonces esta ecuación es la ecuación que es igual a 0, la suma de las tres coordenadas es igual a 0 entre sus respectivos denominadores, y esta es la ecuación también de una familia de conos que en este caso correspondería a la tercera superficie coordenada. Ya tenemos tres expresiones que nos determinan las superficies coordenadas cuando se intersectan para valores constantes de las coordenadas r, θ y lambda. Es de también manera conveniente obtener una imagen, una visualización de esta intersección. De tal manera que aquí vemos en este esquema, en x, y, z, tenemos r cuadrado, bueno, el valor de la coordenada r cuando es constante, tendremos una familia de esferas. Para θ constante tendremos un cono, una familia de conos, y para lambda constante también tendremos una familia de conos. De tal manera que cuando se intersectan las tres superficies, ese punto nos puede servir precisamente para definir el espacio de trabajo para el sistema cónico. Bien, entonces ya tenemos una idea de las superficies coordenadas que se obtienen en este sistema. Ahora, el siguiente paso es obtener el tensor métrico. Y precisamente como ya conocemos la expresión que vimos en la vez anterior, sabemos que el tensor métrico, las componentes del tensor, van a estar dadas por esta expresión. Debemos de obtener las derivadas parciales de las y m con respecto a xy, multiplicarla por la parcial de y m con respecto a xj. Recordemos que y j son índices libres. Y de esta manera podemos comenzar con el primer componente del tensor, el G11. Aquí ya hemos adelantado, hemos tomado las derivadas parciales, en este caso de Y1, que es cociente de θ, R, θ lambda entre B, C. La parcial de esta expresión con respecto a R es θ lambda entre B, C, multiplicada por la misma expresión, más las correspondientes para Y2 y Y3. Y nos faltaría resolver los productos entre los paréntesis. Entonces, haciendo aquí nuevamente, abreviando el álgebra, tendríamos esta expresión. Tenemos un término que involucra θ cuadrada lambda cuadrada entre b cuadrada c cuadrada, más estos otros dos términos. Pero podemos aprovechar que estos dos sumandos son exactamente los mismos que hemos encontrado al momento de definir las superficies coordenadas, por lo que para este componente en particular se simplifica mucho el álgebra. Entonces el valor para la componente G11 tendría esta expresión y sabemos que la componente G11 va a ser igual a 1. Bien, entonces en este caso hemos visto que al aplicar la definición de las componentes del tensor métrico, pues es básicamente tomar la derivada parcial con respecto a las correspondientes variables y después hacer el álgebra. Y bueno, aquí también vamos a presentar las otras coordenadas que no son nulas, pero ustedes tendrán que hacer en un ejercicio cuando se les pida, se les indique que obtengan esa matriz G y J, tienen que hacer el cálculo explícito de las 9 componentes. Entonces, aunque sabemos que las componentes de la diagonal principal son distintas de 0, esperaríamos que hicieran las cuentas completas. No nada más 3, sino que tienen que demostrar que efectivamente las componentes que no están en la diagonal principal son nulas. Bien, entonces para la componente G22 y G33 tendríamos el siguiente resultado.
Entonces, de esta manera ya tenemos nuestro tensor métrico que estaría determinado por esta matriz de 3×3, una matriz simétrica, y de esta manera también podemos obtener los correspondientes factores de escala. Ya sabemos que los componentes de la diagonal principal, cuando tomamos la raíz cuadrada, en este caso representan los factores de escala que aquí de manera conveniente los hemos identificado con un subíndice. HR es igual a 1, Hθ es igual a esta cantidad y H lambda es igual a esta otra cantidad. Y entonces lo que ya tenemos es un juego completo de información de nuestro tensor métrico. Ahora, el siguiente paso es construir estos operadores diferenciales que ya conocemos y que en las notas de trabajo ustedes tienen la construcción a partir de los factores de escala. Pero veremos ahora una manera distinta de cómo construir estos operadores en términos de los componentes del tensor métrico. En este caso, para el gradiente, vemos que aquí tenemos esta expresión que nos involucra los componentes G11, la raíz cuadrada de G22 y la raíz cuadrada de G33. Podríamos decir, es exactamente la misma expresión que están en las notas de trabajo, es correcto, pero también es importante utilizar esta otra referencia que involucra a los componentes del tensor métrico. Para el caso de la divergencia de un vector, tenemos exactamente ahora la misma representación. Sabemos que esta cantidad G, ya la mencionamos la vez anterior, es el producto de los componentes G11 por G22 por G33. Y vean que efectivamente en las notas de trabajo teníamos aquí una cantidad que era H1 por H2 por H3, pero es exactamente la misma representación. Esto sería la divergencia para un vector. Para el rotacional de un vector tendríamos exactamente la misma representación que sería el rotacional para un campo coordenado, para un sistema coordenado generalizado y que tendríamos que aplicar en su momento. Para el operador laplaciano, pues es exactamente lo mismo. Tenemos que ahora aquí esta cantidad G está elevada al exponente menos un medio. Después tenemos una correspondiente suma de las derivadas parciales con respecto a x, y. Y bien, antes de continuar, pues también sería importante considerar la siguiente pregunta. ¿Tendríamos oportunidad, tendríamos modo de representar estos operadores diferenciales pues en términos de notación de índices? Aquí estamos haciendo una notación de coordenadas, pero vemos que tenemos una suma y sabemos que de acuerdo a la convención de la suma, la convención de Einstein, quitamos las sumas precisamente y dejamos indicado los índices nada más. Pero hay un elemento que vamos a ver más adelante que vemos que está involucrado aquí, está involucrado en los anteriores operadores diferenciales, que es la derivada parcial. Entonces tendremos que construir un concepto que nos permita entonces manejar esa derivada parcial para poder ocupar efectivamente una notación de índices. Y bueno, ahora veremos un ejercicio, una aplicación. Vamos a definir la ecuación de Helmholtz en el sistema de coordenadas cónico. La ecuación de Helmholtz la conocemos, la física que ustedes ya han llevado también, es esta expresión. Tenemos el laplaciano de una función escalar e más el número de onda k multiplicado por la función e, y esto es igual a c. Es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, lineal y homogénea. Entonces, esta ecuación nos interesa presentarla en el sistema de coordenadas cónico. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? ¿De qué manera tendríamos que proceder? Pues construir el laplaciano en coordenadas cónicas. Como ya tenemos la información necesaria a partir del tensor métrico, entonces va a ser mucho más fácil. Efectivamente, esta es la ecuación la expresión que me define el laplaciano en un sistema coordenado generalizado. Ya tenemos información de quién es G. Bueno, podemos construir G y conocemos los G y I. Entonces, para ello, pues vamos a hacer esos cálculos previos. Entonces, también de manera conveniente, vamos a definir dos funciones f de θ, como este radical que multiplica estos dos paréntesis, y f de lambda, que son los que aparecen en el denominador de nuestros de los componentes del tensor métrico. Bien, entonces tendríamos que la cantidad G, que es multiplicar los tres factores de escala, en este caso, o los tres componentes, perdón, G representa el producto de
los tres componentes de la diagonal principal del tensor métrico. Entonces vean la manera conveniente de utilizar esta función adicional o de apoyo, f de teta al cuadrado, f de lambda al cuadrado. Y bien, entonces aquí lo que se simplifica sería esta expresión. De tal manera que esta ya nos define quién es g elevada a la 1 medio. Entonces esta cantidad que vamos a necesitar más adelante, g a la 1 medio entre g 1, 1, pues nos da este valor, que es directo, y ya lo tendríamos que ocupar propiamente en la expresión. La siguiente cantidad, g1 medio entre g2, 2, tendría la siguiente expresión. Tenemos un cociente de cocientes, y aquí, pues efectivamente al hacer el álgebra, vemos que un término f de teta al cuadrado, tenemos tanto en el numerador como en el denominador, nos quedaría un término f de teta, y los otros términos se cancelan, de tal manera que este cociente sería f de teta entre f de lambda. Para el último valor, g de 1 elevado a la 1 medio entre g3, 3, tendría efectivamente también esta expresión, de tal manera que este cociente nos devuelve f de lambda entre f de teta. Y pues ahora podemos expresar directamente el laplaciano. Vemos que aquí el factor de g elevado a la menos 1 medio lo hemos escrito ya en términos de el numerador pasa a ser el denominador, perdón, el denominador pasa a ser el numerador, y después tenemos el producto de las derivadas parciales. Y bien, entonces aquí tendremos dentro de la primera derivada parcial, tanto de r como de teta y como de lambda, tenemos términos f de teta, f de lambda, teta cuadrada menos lambda cuadrada. Como no dependen de r, podemos sacarlos de la derivada, y efectivamente pues con este factor que tenemos aquí adelante se cancelarían. Lo mismo va a ocurrir para las funciones f de lambda, que no depende de teta, y f de teta, que no depende de lambda, de tal manera que entonces podemos hacer una simplificación y obtener la ecuación de Helmholtz. Entonces ahora el laplaciano, propiamente tanto el laplaciano como la ecuación de Helmholtz, quedarían expresadas de esta manera. Tenemos nuestros términos o nuestros factores 1 entre r cuadrado por esta parcial, un factor f de teta entre este denominador por la parcial con respecto a teta, un factor f de lambda entre este denominador por la parcial de f de lambda, y después el término que nos falta de la ecuación de Helmholtz, multiplicar k, el número de onda, por la función escalar e. Cuando hacemos que esta suma sea igual a 0, obtenemos la ecuación de Helmholtz en el sistema cartesiano cónico. Y ven que entonces cuando tengamos una ecuación de la física matemática, la ecuación de difusión, la ecuación de Schrödinger, la ecuación de calor, laplaciano, etc., modificarlas a un sistema de coordenado distinto básicamente implica ocupar los correspondientes operadores diferenciales bajo ese sistema cartesiano nuevo. Aquí concluye el ejercicio y la sesión del día de hoy. Esperemos que tengan oportunidad de revisar con cuidado tanto las notas como este video nuevamente. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse al canal. De esta manera nos apoyan para continuar generando contenido que enriquece cada vez más tanto el curso como nuestro canal en YouTube. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.